Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, Señor, nos hemos congregado, Señor Dios, para ofrecerte a ti toda la alabanza, la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de ella, Señor. Padre, pero también, Dios, para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Nuestras almas están sedientas por el verdadero Dios, al cual creemos que estamos adorando en esta noche y que estamos sirviendo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, que nos des tu palabra, Padre, y que ella encuentre ese terreno fértil, porque tu palabra es una semilla fértil, Señor. Padre, por ahora requerimos que ese terreno esté abonado, Padre, que esté con la lluvia de tu Espíritu Santo mojado, Señor, empapado. Padre, para que tu palabra, Dios, pueda venir y pueda producir en nosotros el fruto que tú quieres que produzcamos, Señor. Padre, habla, Dios, a nuestros corazones, Señor. Padre, mira nuestra necesidad, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que ella, Dios, venga y nos dé una experiencia nueva en esta noche, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlos que vayan conmigo a una escritura en los Salmos, el Salmo 85, versículos 5 y 7. Esta escritura la acabo de tomar el sábado pasado en la reunión del Cardonal, porque el tema que ellos le pusieron el lema, mejor dicho, que le pusieron a la reunión, es a lo que yo me voy a referir una vez más aquí en esta noche. El lema que ellos le pusieron es revivir lo que usted ya tiene, y yo en esta tarde quiero quiero ponerle por título prácticamente lo mismo, y es reviviendo lo que usted ya tiene. Así que en esta noche voy a tomar, estaba yo buscando en la semana pasada alguna escritura apropiada para el pensamiento que Dios me dio, y encontré aquí en el Salmo 85, el verso 5 al 7, donde aquí el salmista está preguntándole al Señor: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y mire, aquí en el verso 6 está una pregunta que para mí es muy importante, y en ella me quiero enfocar. ¿No volverás tú a darnos vida? Mire, la versión King James, que es la que usaba el hermano Branham, dice: ¿no volverás tú a revivirnos? ¿Y tu pueblo se alegrará en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salud. Amén. Tome su asiento. Quisiera comenzar diciendo esto. Aquí el salmista, él está implorando la ayuda divina cuando él está diciendo: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Ahora, si hay alguien implorando, o si hay un abismo implorando la ayuda divina, es porque hay otro abismo para responder a aquel clamor. Y luego en el siguiente versículo le hace la siguiente pregunta, y le dice que si el Señor nos va a volver a dar vida, o sea, si nos va a revivir. Ahora, hablar de revivir es algo que a lo mejor estaba sin vida, que a lo mejor estaba en una condición en la cual, digámoslo hablando de nosotros como cristianos, en un nivel de estancamiento donde la persona no avanza, donde parece que ya todo para ella quedó frustrado, que no tiene más deseos de seguir al Señor. Pero sin embargo, aquí el salmista le está preguntando a él que si es que el Señor nos iba a revivir. Ahora, la palabra revivir tiene un significado muy especial. Primeramente significa recobrar vida. O sea, si se revive a alguien es porque no tenía vida. La Biblia dice
El apóstol Pablo en Efesios, cuando habla de nosotros, él dice que nosotros estábamos muertos en pecado, pero sin embargo él vino y nos dio vida. O sea, él nos revivió. Y la razón que estamos aquí es por eso, porque él nos revivió. Pero no solamente recobrar vida, es también recobrar la conciencia. Esto es muy importante, porque una persona aún puede estar viva, pero quizá no tiene la conciencia de ello. Ahora, ¿por qué? Mire, porque la vida es así. A veces, hablando de la vida natural, uno la toma tan cotidianamente. Por ejemplo, yo a veces me he puesto a pensar, y creo que todos nosotros lo sabemos, cuando vamos a dormir, oramos, ponemos nuestra vida en las manos del Señor, y a veces uno se queda pensando, bueno, ¿quién le va a estar ordenando a mi corazón que esté latiendo en lo que yo estoy, en un estado de subconsciencia? Hermano, el mismo que hace latir a nuestro corazón en este momento es el mismo que lo hace latir cuando estamos en un estado de subconsciencia. Pero tenemos primeramente que recobrar la conciencia. Si revivir es eso, es que vengamos a una realidad. Por ejemplo, en esta noche, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué venimos? ¿En qué lugar estamos? La tercera definición es que también revivir es recobrar fuerza. Ahora, este tema, sin duda alguna que es muy oportuno para este día. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, hablando de la iglesia en general, y yo no creo estar exagerando al decir lo siguiente. Parece que hay un decaimiento entre el pueblo de Dios. Ahora, esto es muy importante. No que yo esté tratando de magnificar el decaimiento, pero realmente la importancia de saber que la iglesia de Dios no tiene que estar así. Mire, a veces se trata de manufacturar un avivamiento, pero yo ya lo he visto vez tras vez. Cuando es el hombre, eso parece como una llamarada que parece que va a incendiar todo el bosque, pero al poco tiempo aquello se reduce a cenizas. ¿Por qué? Porque es hecho algo por el hombre. El profeta nos dijo, si el cielo completo está lleno de lo genuino, ¿para qué queremos algo falso, algo manufacturado? Queremos lo genuino, queremos a Dios porque Él es verdadero, Él es genuino. Ahora mire, el tiempo presente sin duda alguna viene mucha opresión, viene mucha presión en todos los sentidos, que esta opresión parece que está socavando, parece que está minando el ánimo del creyente. Ahora, ¿por qué? Porque son los síntomas del tiempo. Hay tantas cosas que a veces nos afligen, hay tantas cosas que a veces nos presionan. En todos los aspectos, el mundo ya no es el mismo de hace 30 años, de hace 40 años. Y yo le aseguro que a medida que el tiempo avance, a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, esto no va a mejorar, va a empeorar. La situación del mundo me refiero. Ahora, pero entonces, y a veces... Mire, este desánimo, esta opresión, este estado de sopor donde parece que uno se encuentra, ni está completamente inconsciente, ni está completamente consciente. Parece que esto viene no como un golpe que Satanás le dé a la persona para derribarla, como cuando se pone el hacha a la raíz y aquel árbol es derribado. No, aquello viene paulatinamente. Como hemos dicho, esa historia de aquel sapo que uno pone en un recipiente con agua, y el sapo, bueno, su naturaleza es estar en el agua. Pero entonces si uno lo pone en la estufa y enciende la estufa y aquella agua se comienza a calentar, el sapo no va a hacer absolutamente ningún esfuerzo por tratar de salir, aun cuando sienta el calor, porque va a tratar de adaptarse.
Y al final, en su afán de adaptarse, se va a hervir. Pero si usted lo lanzara así a un balde de agua hirviendo, el sapo haría todo lo posible para salir de allí tan pronto como le fuera posible. A veces, por eso le digo, el golpe del tiempo hacia el cristianismo no viene de esa manera, sino que viene de una manera paulatina. De tal manera que uno se trata de adaptar a las circunstancias. Ahora, escuche, ¿por qué? Porque eso viene precisamente para minar el estado espiritual de la gente. Ahora, mire, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su vida, si lo ha hecho de corazón, ahí tiene que tener su experiencia, su primera experiencia. Y la Biblia le llama a eso el primer amor. El primer amor es un punto de referencia para cualquier persona. Porque si no tiene el primer amor, cuando venga esa etapa precisamente de su vida, no va a saber a dónde mirar. Porque no va a saber si antes estuvo mejor o ahora está mejor. Mire, muchas veces con el paso del tiempo, aún eso se va minando. El profeta nos habla, por ejemplo, de David. Llega el momento en que David, siendo rey, escuche, no cuando era un pastorcillo, siendo rey, resulta que los filisteos tenían rodeada la ciudad. Y entonces el profeta nos dice que David se sentó en una colina y la Biblia también lo dice, comenzó a clamar y a decir: ¿quién me diera de aquellas aguas de Belén? Él sabía, él había sido acreedor en aquella área. Él sabía que había un tiempo en el cual, mire, cuando él era un pastor, usted sabe, un pastor pues anda a la intemperie, anda todo el día, yo lo sé por experiencia, anda uno bajo el calor del sol, bajo el rayo del sol. Y él recordó aquel tiempo. Ahora ya no era un pastor, ahora era un rey. Pero mire, él comenzó a recordar. Él ahora estaba sediento. Cuando era pastor, él quizá traía, mire, le llaman cantimplora. ¿Sabe lo que es eso? Que usan a veces las personas, los mineros, todo, bueno, muchas personas lo usan. Voy a pensar que David trae una cantimplora aquí en su brazo. De tal manera que en cualquier momento que él tenía sed, lo único que tenía que hacer era abrirla y tomar hasta saciarse. Pero ahora el rey David tenía sed. El asunto, ahora, hermano, él había probado las mejores aguas. Y él sabía que las mejores aguas no eran de cualquier arroyo, sino aquellas que procedían de los manantiales de Belén. Por eso, en esa condición, él anhelaba y decía: ¿quién me diera a beber de aquella agua? Pero entonces eso en su mente, y esto no es una invención mía, esto es lo que el profeta dice, lo lleva en su mente a una etapa específica de su vida. Mire, ¿por qué? Usted sabe, todos nosotros, con el tiempo, la gente, a lo mejor, antes no teníamos auto, ahora tenemos. Antes no teníamos casa, ahora tenemos. Antes no teníamos esto, ahora lo tenemos. Pero muchas veces era mejor el estado anterior, cuando la gente tenía esa experiencia de Dios. Le digo por esto que dice el hermano Branham, que dice aquí, hablando acerca de David. Aquí está entrecomillado, haga de cuenta que es David el que está hablando. Y dice: yo recuerdo cuando entoné sus alabanzas en los días de mi juventud, David, cuando yo apacentaba mis ovejas. Ahora, parecía como que David, con esto que dice el profeta, que dice: oh Dios, regrésame a ese lugar. O sea, como un rey quiere regresar a una condición en la cual él era un pastor. Cualquier persona hubiera dicho: bueno, eso no tiene sentido. Recuerde, este es un profeta.
yendo hacia atrás y viendo lo que David estaba pensando, dice: oh Dios, regrésame a ese lugar. ¿A dónde? Dice: regrésame a mi primer amor. O sea, ¿qué cosa? El primer amor de David no era cuando él estaba sentado en el trono. El primer amor de David era cuando era un pastorcillo. Parecía algo sin sentido que él estuviera cambiando o tratando de cambiar el trono por aquella condición. Pero el profeta dice que ese fue, según lo que él está diciendo aquí, el primer amor de ¿quién? De David. Oh Dios, regrésame a ese lugar. Regrésame a mi primer amor. Regrésame y dame mi cayado de pastor. Hermano, qué cosa. ¿Cómo podía él querer intercambiar un cetro de rey por un cayado de pastor? No, esto es precioso lo que dice el profeta. Dame ese rebaño de ovejas otra vez. Y escuche, mire, esto es lo maravilloso. Permíteme andar allá solo para adorarte. El profeta dice que muchos de los salmos, el Salmo 42, muchos de los salmos los compuso David mientras estaba cuidando las ovejas. Ahora, con todos los compromisos, con todos los deberes que él tenía como rey, ahora vivía otra vida más ajetreada, porque tenía que pelear para echar a un lado a los filisteos. Tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro y lo otro. Por eso para él, en aquella etapa de su vida, que quizá para la gente era un donadie, solamente era el hijo de Isaí, pero para él era su primer amor, que él estaba dispuesto a decir: si alguien me regresa mi cayado de pastor, yo le regreso mi cetro de rey. Ahora dice: permíteme por allá, andar por allá solo para adorarte. ¿No es maravilloso eso, hermano? Y dice el profeta: eso, algunas veces pensamos eso, pero estamos en el calor de la batalla. Algo tiene que hacerse. Nosotros fuimos muchachos en una ocasión. Ahora nosotros somos hombres adultos. La batalla está en marcha. Y escuche, mire, yo recuerdo cuando el aserrín estaba todo pisoteado en el piso y la gente clamaba y gritaba. Yo antes no entendía por qué el profeta decía: tenemos que llegar a ese momento del piso de aserrín. Yo decía: pues ¿de qué está hablando? Cuando ellos recién construyeron su tabernáculo, no tenía ni loseta, mucho menos un piso firme, todo era tierra. Y entonces cuando llovía el agua transminaba y aquello se ponía lodoso. ¿Y qué era lo que hacían? Traían aserrín para regar y que la gente no se atascara dentro de la misma iglesia. Pero mire, aún con el piso de aserrín, el profeta sin duda alguna pone esa referencia como uno de los lugares o de los tiempos más gloriosos de la iglesia. El profeta dijo en la brecha, dijo muchas veces: cuando se tiene un edificio nuevo, eso como que hace que la gente se vuelva fría. A veces sería mejor adorar al Señor en una misión de la esquina, pero que la gente realmente viniera con el fervor de adorarle, de servirle. La batalla está en marcha. Yo recuerdo cuando el aserrín estaba todo pisoteado en el piso y la gente clamaba y gritaba, y de tanta gente que había
uno no se podía acercar por ningún lado, pero no es así hoy en día. La batalla está rugiendo. Oh, ya no es William Branham, el muchachito predicador. Uno tiene que producir algo, sí señor. Tiene que haber algo diferente. El tiempo está en marcha. La batalla ruge. El fuego está encendido. El tiempo para ser liberado la gente, todos los que fueron hallados, escritos en el libro. Ahora el tiempo ha llegado. Mire, estamos hablando, cuando el profeta dice esas cosas, de 1958, Estados Unidos, México, cualquier país del mundo, hace casi 60 años era otra la situación. Hermano, si estamos 60 años adelante, 59 años adelante, ¿cómo estará la situación hoy en día? Mire, el profeta también nos habla de lo que sucedió en su iglesia en sus comienzos, cuando ellos estaban en el primer amor. Yo no sé, porque ahorita está bien lo que él dice acerca del tabernáculo Branham, pero para mí, en esta noche, lo que importa somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Dicen, poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 206 y 207. He visto el tiempo, hermanos, déjenme no condenarlos, sino despertarlos a algo, que es revivir, traerlo a uno a una conciencia. Dice, pero de sino solo despertarlos a algo, he visto el tiempo en esta iglesia. Mire, aquel tabernáculo, sin duda alguna, tuvo su primer amor. Y el profeta fue testigo de aquello que pasaba en aquella iglesia. Pero ¿qué del tabernáculo, luz al atardecer, cuando quizá ni siquiera lo hemos tenido como iglesia? Y me estoy incluyendo. He visto el tiempo en esta iglesia que cuando las personas tenían que esperar hasta el miércoles en la noche para verse los unos con los otros, ellos lloraban por esa causa. Escuche, esto no era algo que ellos estaban fabricando, que estaban manufacturando, era algo genuino en sus corazones. ¿Cuándo hemos visto nosotros esto en esta iglesia? Ellos lloraban por esa causa, eso es cierto. He visto ministros entrar aquí y decir, ¿cómo lo haces? Hermano, pensaban que eso era producto de William Branham tratando de moldear a la gente de esa manera. Por eso es tan importante cuando el ministro se hace a un lado y deja que sea el Espíritu Santo el que obre en la persona. De otra manera es el hombre imponiendo reglas, haz, no haz, ve, no ve, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces? Pensaban que él era responsable de eso. Mire, yo respeto demasiado al profeta de Dios, pero yo no creo que él era responsable de eso. Era algo más arriba que William Branham produciendo eso. Era el Espíritu de Dios en la gente, en el pueblo. ¿Cómo lo haces? Y dice, pues esas personas son de un solo corazón. ¿Ven? ¿Cuándo llegará el momento? Aunque sea por un día, por una sola ocasión, que esta iglesia sea de un solo corazón. Dice, ellos se reúnen en la puerta y dicen, esas hermanas se encuentran una con otra allá atrás y se abrazan una a la otra y diciendo, hermana querida, esté segura de orar por mí ahora. La veré nuevamente el miércoles por la noche. ¿Usted orará? ¿Lo hará? Usted ore por mí. Yo estaré orando por usted. Y haciéndolo así y con lágrimas en sus ojos. ¿Quién era responsable de eso? El Espíritu Santo en la gente. Ahora, esto es lo que el profeta habla de su iglesia. Pero
Es bueno hablar del grupo en general, pero yo creo que es mejor traerlo individualmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin esta experiencia en la vida de uno no ha tenido un buen principio. ¿Por qué? Porque mire, a cada uno de nosotros llegan etapas en la vida. ¿Quién no ha pasado por eso? En el cual la persona y mucha gente desafortunadamente es vencida por eso. ¿A qué me refiero? Uno comienza sirviendo al Señor, poco a poco se va dejando caer la guardia, y entonces llega un momento en que la persona llega al formalismo, donde el cristianismo se vuelve solamente un nombre, un membrete, y no una manera de vivir. Mire, a esto es a donde nos trajo el mensaje. No solamente a una apariencia, el mundo está lleno de eso. Pero entonces, pasando el tiempo, la gente deja caer la guardia. Y entonces, mire, el libro de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Éfeso, el profeta toma una foto digital, digámoslo así, de cómo es que eso se va produciendo. Dice: el gozo de servir a Dios, de entrar en las profundidades de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene profundidades? ¿Qué no dijo Pablo? Oh, profundidad de profundidades. Pero también Satanás tiene sus profundidades. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Yo prefiero entrar a las profundidades de Dios y no entrar a las profundidades del abismo. Y dice el profeta que aquel deseo de servir a Dios va menguando hasta que llega solamente a ser una forma. Ahora, y entonces la relación del cristiano comienza a ir en decadencia. Como cuando en las estadísticas van de más a menos, así es como comienza la flechita hacia arriba, quizás zigzagueando, hacia abajo, quizás zigzagueando, pero va hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y mire, yo no creo estar exagerando, hermano, que esto está pasando prácticamente mundialmente. A veces uno puede mostrar algo y a veces la iglesia se muestra por fuera. Mira, ahorita al final voy a entrar de algo muy tremendo que la Biblia dice. Pero realmente en el corazón de la persona algo ya no está caminando bien. Ahora, cuando la persona cae en esa condición, o necesita recobrar vida, o necesita recobrar conciencia, o necesita recobrar fuerza. O sea, cuando la persona entra en esa condición, entonces lo que se requiere es revivir. Revivir. Mire, porque si usted ha tenido realmente esa experiencia con Dios, entonces se requiere revivir aquello que ya tiene. Mire, el ministro cualquiera que sea puede hacer todo lo que está a su alcance para que el creyente recupere el gozo de su salvación. No que recupere la salvación, porque la salvación no se recupera. La salvación o se tiene o no se tiene. Eso es lo que el profeta nos enseñó. Cuando David pecó con Betsabé, él nunca dijo: Señor, regrésame la salvación. Él dijo: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Esa es una verdad que el profeta nos enseñó, porque está en la Biblia. O somos salvos o somos salvos, o no somos salvos o no somos salvos. Ahora, pero escuche, no importa cuánto el ministro haga, a lo mejor hasta lo imposible, para tratar de producir un avivamiento en el creyente, eso no está en las manos de ningún ministro.
No hay ningún hombre en toda la historia de la Biblia que él haya producido un avivamiento. Aunque yo sí entiendo también, ya lo hemos estudiado aquí, que en los avivamientos mayores Dios ha usado a un hombre. Pero es Dios quien tiene el instrumento en el tiempo y en la forma para poder usarlo. Escuche, el avivamiento más grande que tuvo el mundo en tiempos recientes, y a mucha honra, fue producido, encabezado por un hombre llamado William Branham. Por él no tenía la capacidad de producir un avivamiento de esa magnitud. No tenía la destreza ni la educación. No tenía esas cualidades. Y a veces es mejor así. Porque Dios puede tomar a un don nadie y hacerlo algo. Ahora, si el ministro, o si no está en las manos del ministro, el producir un avivamiento, entonces, ¿en manos de quién está? Usted dice Dios, y eso es verdad. Pero permítame leer lo que dice el profeta. En el mensaje expectación predicado el 7 de febrero del 61, párrafo 5, dice: ahora, un ministro no puede traer un avivamiento. Mire, aún los así llamados avivamientos dentro del mensaje que han sido producidos por el hombre, como yo le decía al principio, duran unos cuantos meses, y en esta noche, ¿dónde están? No quedan cenizas. Por eso, ¿cree usted que a estas alturas uno va a aceptar un cuento como ese? ¿Cómo? Tratar de seguirle el juego a la gente. ¿Cómo? Cuando yo he visto al paso de los años lo que eso ha producido. Y de un fuego, como le decía, que parece abrazar un bosque, se reduce a cenizas. Ahora, dice el profeta, no hay predicador que pueda traer un avivamiento. Se lo voy a volver a leer. Ahora, un ministro no puede traer un avivamiento. No hay predicador que pueda traer un avivamiento. Él no lo trae cargando en él. Y la única cosa que él puede hacer es ser fiel a Dios y a su palabra. Y el avivamiento tiene que venir de la gente. Entonces, ¿de quién viene el avivamiento? No del púlpito, viene de la banca. Pero ¿dónde comienza? Mire, esto es tremendo. Dice, y el avivamiento tiene que venir de la gente en su hogar. Entonces el avivamiento ni siquiera comienza aquí en la iglesia. ¿Dónde comienza? En el hogar de la persona. Cuando la familia comienza a alinearse con la palabra de Dios, cuando comienzan a tener su altar familiar, hermano, eso no daña a nadie. Cuando, escuche, porque el profeta nos dijo que al hombre es al único, solamente él puede crear una cosa. Y él crea la atmósfera en la cual él quiere vivir. ¿Sabe una cosa? Cuando el hermano Branham habla de aquella mujercita, de la tía Jemima, cuando a él el avión tuvo que ser obligado a aterrizar en Memphis, usted sabe la historia, ¿verdad? Cómo es que él sale del aeropuerto y tenía que entregar una correspondencia. Y entonces él escuchó a la voz, una voz como cuando usted lleva un GPS y le dice: salida a 500 metros a la derecha, de vuelta a la izquierda. Pero este no era un GPS, este era Dios, quien le va diciendo: camina derecho. Y bueno, quizá él sabía dónde estaba la oficina de correo, o al menos un buzón para depositar su correspondencia. Y resulta que aquella voz lo estaba desviando de aquello que él había puesto en su mente. Dobla a la derecha, dobla a la izquierda, etcétera, etcétera. Hasta que, mire, yo sé que han pasado, fue en los años 40.
yo sé que ha pasado sin duda alguna. Si alguien tuviera la capacidad de reconocer el mismo sitio donde estaba aquella casi una choza, una casa muy humilde de aquella tía Jemima. Hoy en día seguramente Memphis ha cambiado y la ciudad seguramente se ha extendido. Pero entonces él comenzó a preguntarse: Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Pero escuche, aquí hay algo importante, hermano. Y esto, nosotros no somos William Branham, pero sí le digo que cuando una persona es lo suficientemente dócil al Espíritu de Dios, tiene que producir los mismos efectos. Él llega, yo me imagino, quizá una calle por ahí, a lo mejor ni siquiera estaba pavimentada, porque era un barrio de personas de color. Estamos hablando de los años 50, donde blancos y personas de color no podían vivir en el mismo vecindario por la segregación. Y entonces ella parada ahí de esta manera en el porche. Y entonces él, absorto: el Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué me has traído a un lugar como este? La señora le saluda. Y mire, las personas de color tienen un lenguaje especial que la gente blanca no usa. Dice que la persona le dijo, la mujercita le dijo: buenos días, Parson. La palabra Parson es un ministro, pero eso casi la gente de color es la que usa esa palabra. Y él dice: ¿usted cómo sabe que yo soy un Parson? ¿Cómo sabe que yo soy un ministro? Todos sabemos la historia. Ella le dijo: mire, yo tengo un solo hijo que el Señor me ha dado. Dijo: yo soy como la mujer tsunamita, tengo un solo hijo. Pero este muchacho, como cualquier joven, llegó en la edad de la adolescencia, quizás esa edad frenética, y se involucró con amistades incorrectas. Y bueno, resulta que él contrajo una edad venérea, una enfermedad de transmisión sexual. En aquel tiempo el SIDA no aparecía todavía, el VIH era la sífilis. Y entonces dijo, él ha estado menguando en su salud de tal manera que mire, ahora está inconsciente. Y dijo: mire, Parson, en esta mañana yo estaba orando y le dije: Señor, si tú me diste a este muchacho como la tsunamita, ¿dónde está tu Elías? Y entonces, quizá a altas horas de la madrugada, se debió de haber quedado dormida, y Dios le da un sueño. Y en ese sueño él ve a un hombre con ciertas características, vestido con un traje café. De tal manera que cuando ella lo vio acercarse, ella sabía que él era. Y entonces le cuenta la historia, y bueno, ellos pasan. El profeta dice que bueno, yo sé que quizá usted no sepa lo que es una reja de arado. Un arado de esos antiguos que tienen así. La reja es la punta, la que va abriendo. Esa parte es desprendible porque se gasta con el tiempo y hay que cambiarla. Dice que en la verja de su casa, la puertita tenía una cadena, y la reja de arado unida a la cadena era la que hacía las veces de candado. Entonces encontró un letrero en la entrada que decía: Dios bendiga nuestro hogar. Bueno, eso ya era una cordial bienvenida para el siervo de Dios. Él entra y mire, el profeta, cuando habla de esto, dijo: yo he estado en palacios de monarcas. Dijo: yo estuve en el palacio del rey de Suecia y en cuantos otros palacios, y no por denostar aquellos lugares cómodos, elegantes y lujosos. Él dijo: pero nunca me había sentido como me sentí en el hogar de esa mujer. Yo sé que usted lo ha leído seguramente. Por eso cuando ella le cuenta la historia, el profeta sabía que Dios
lo había bendecido en contestar su oración en tantos tipos de problemas. Pero él no dijo: señora o hermana, yo voy a orar por el joven, sino que le dijo: ore usted. A la señora, a la hermana. Dijo el profeta. Cuando ella comenzó a orar, aquella oración fue tan tremenda, dijo que ella sabía con quién estaba hablando. Después que ella dice amén, entonces dijo: ahora déjeme orar yo. Cuando él era por el muchacho, cuando él termina la oración, el muchacho comienza a decirle: mamá, mamá. Porque antes de eso él solamente se quejaba y decía que iba en un lugar muy oscuro. Cuando termina la oración le dice: mamá, la habitación se está iluminando. En unos momentos el muchacho estaba de pie pidiendo un emparedado que comer. Ahora, mire, si el profeta dice que el avivamiento viene de la gente en su hogar, yo creo que Dios honró la petición de aquella persona por la atmósfera que había en el hogar. Hoy en día hay tantos distractores: la televisión, el internet, el WhatsApp, todas esas cosas que se han llevado la presencia de Dios de los hogares. El avivamiento tiene que venir de la gente en su hogar. ¿Usted no cree que sería algo maravilloso si cada familia aquí representada pudiera comenzar a tener un avivamiento en su iglesia? Y eso no quiere decir poner una música ahí rítmica para que entonces la persona ande bailando. Esas son cosas mundanas, hermano. Pero cuando comienza un avivamiento, cuando en todos los miembros hay una sed por servir a Dios, por leer su palabra, por orar a Él. Y el avivamiento tiene que venir de la gente de su hogar en su vida. Cuando le preguntaron a aquel policía en Gales que estaba con su macana dándole la vuelta, y llegan aquellas personas de Estados Unidos, hicieron un viaje transatlántico, no en un vuelo en avión de 8 horas, en un vuelo en barco quizá de meses. ¿Qué era lo que querían ir a ver allá? ¿Querían ir a conocer la ciudad? Había algo en sus corazones porque las noticias había, escuche, y ese avivamiento fue el precursor del avivamiento de Azusa. Y aquel hombre Robert Evans, que fue aquel, mire, la historia puede hablar lo que quiera de quien sea, porque él tenía sus claroscuros. ¿Y eso qué? Con su avivamiento trajo la salvación a su país. Mire, hermano, porque eso es lo que es un avivamiento. Es como una, ¿cómo le puedo llamar yo? Como un torbellino que está dando vuelta. Y mire, un tornado que pasa principalmente por las ciudades sureñas de Estados Unidos, no le importa si hay casas de $1,000,000, si hay un tráiler circulando por la carretera. Todo aquel que el torbellino abraza es parte de él. Yo he visto videos donde los trailers andan volando a 100 metros de altura. ¿Podría usted imaginarse eso? Por el poder que tiene. Cuando un avivamiento viene a una ciudad, viene a un país, hay de aquel que se acerque al avivamiento porque lo va a envolver. Eso fue lo que sucedió en Gales. Eso fue lo que sucedió en Azusa. Eso fue lo que sucedió en el avivamiento carismático de los años 40 y 50. Ahora, imagínense, muchas veces nosotros, y qué bueno que lo hacemos, oramos por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los hermanos de la iglesia, por los hermanos del país, por los hermanos del mundo. Escuche, deje que el avivamiento
entre a un hogar y Él se encargará de todo. Aún aquel muchacho que está descarriado en las drogas, en el licor, en lo que sea, deje que eso lo toque, y entonces ya no será más la persuasión humana. Usted dice, qué maravilloso, yo quisiera tener un avivamiento en su hogar. Aquí el profeta ya nos dijo, ¿no? En su vida, que cualquier persona que tenga contacto con usted sepa que hay algo distinto en usted. Yo en esta experiencia que acabo de tener, mala, ahí está el hermano José Luis. Uno consulta a un abogado y los abogados le dicen cosas, pero uno dice, yo no voy a comprometer mis principios. Si me va como me vaya, pero la verdad es la verdad. Dios honra eso. Ayer el hermano Mundo estuvo conmigo casi todo el día. Yo no lo voy a decir, lo podrá decir. La persona siendo un católico con la que yo tenía que negociar el asunto, yo no le pedí, porque él desde un momento dijo, desde el domingo dijo, ¿usted es evangélico? Le dije sí. Y después, creo que fue ayer, me dijo, ¿usted es pastor? Le dije sí. Y el hombre en todo el trayecto, qué cosa, yo no le pedí eso. Estaba diciendo, no, es que la iglesia católica es así y así y así, así. Él mismo declarándose un católico y dándole el crédito a los evangélicos. Ahora, un avivamiento no es añadir nuevos miembros a la iglesia, es revivir lo que ya tenemos. Revivir significa volver de nuevo a vida. Hermano, si nuestro hogar se está haciendo pedazos, si nuestra familia se está haciendo pedazos, ¿no cree usted que es el momento en el cual tenemos que revivir eso? Si el hogar está muerto, revivirlo, volverle a dar vida. Por eso el profeta pone el hogar como el punto de partida de un avivamiento, porque el hombre es el creador de la atmósfera en la cual él desea vivir. Y aquí hay algo importante. Mire, estamos hablando del avivamiento pentecostal, pero el profeta dijo que en su tiempo los pentecostales estaban viviendo del resplandor de un tiempo pasado. ¿Usted ha leído eso? Dijo el profeta, a usted nada le sirve pintar un fuego con unas llamas muy hermosas y tratar de ir a calentarse. Ese fuego pintado no calienta. Hablábamos del primer amor como un punto de referencia, pero el primer amor fue bueno para su tiempo. Ahora necesita tener otra experiencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con el paso del tiempo. Aun cuando la persona haya tenido una tremenda experiencia con Dios, con el paso del tiempo a veces se vuelve una rutina. Y cuando eso cae en una rutina, por eso mire, usted nunca debe de venir a la iglesia por el hecho de que es martes o viernes o domingo. Mire, porque hay gente que le resulta ofensivo que uno que le diga que venga a la iglesia. Pero usted no le hace el favor al compañero de lado, ni me hace un favor a mí. El día que usted llegue, que yo mismo llegue a decir, como David dijo, yo me alegré. Y esa escritura la citamos de memoria, yo me la sé de memoria, todo el mundo se la sabe de memoria. Pero el día que lo digamos como una experiencia personal, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos. El día, hermano, algo tan sencillo como eso, pero el día que eso se convierte en una experiencia, usted va a ser testigo del principio de un avivamiento en su hogar. Hermano, esto no es un gran misterio.
No es algo para rascarse la cabeza y decir, Señor, ¿qué quiso decir David? Es una palabra, no, no, hasta el más ignorante como yo la entiende. El día que lleguemos a esa condición. Ahora, pero existe la probabilidad de revivir lo que ya tenemos. El Señor lo promete en su palabra. Mire, en el libro de Isaías, el capítulo 57, el verso 15. Y estas no son mis palabras o las palabras de cualquier otro predicador. Estas son las palabras de Dios mismo. Mire, en muchos de los versículos del Antiguo Testamento dice, así ha dicho Jehová, que es como si dijeran, así dice el Señor. Pero aquí no comienza así. Aunque es Jehová, aunque es el Señor el que está hablando. Isaías 57:15. Porque así dijo, ¿quién? Jehová, el alto y sublime, para que uno pueda comprender la inmensidad de Dios. Eso es lo que vio Isaías en Isaías 6. Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime. Aquel que estaba en el trono que vio Isaías, él dice, no solamente el trono era alto y sublime, porque no es el monte santo, es el Dios santo en el monte. No es el trono alto y sublime, sino el alto y sublime que está en el trono. El que habita la eternidad. ¿Podiste imaginarse algo que no tiene principio ni fin? Y que hay alguien que la habita y cuyo nombre es el Santo. Por eso, en el Antiguo Testamento, hermano, si el sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que decir santo, santo, santo. Y uno dice, sí, él tenía que ir con sangre sacrificada porque era humano, era pecador. Pero ¿qué acerca de los ángeles? Que dijo el profeta, ni siquiera saben lo que la palabra pecado significa. Bueno, cualquier pecador, uno entraría con respeto y reverencia a la presencia de Dios. Pero ¿qué de los ángeles que ni siquiera saben lo que pecado significa? Sin embargo, ellos reconocían la magnificencia de Dios. Y ahí mismo dice la Biblia en Isaías 6 que ellos decían santo, santo, santo. Por eso aquí dice, y cuyo nombre es el Santo. Y para no pensar que se está refiriendo a alguien más, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Un Dios como en el que en este medio versículo se está describiendo. Ahora resulta que ese Dios santo, que es alto y sublime y que habita en la eternidad, y que habita en la eternidad y que habita en la altura y en la santidad, ese mismo Dios dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿No cree que es demasiado Dios humillarse? Después de lo excelso que nos está mostrando aquí la Biblia, ¿de quién es Él? Y luego todavía decir que Él viene a vivir con el quebrantado y con el de humilde espíritu. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar. Le vuelvo a decir, en la versión que dice el profeta, dice para revivir. O sea, Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los quebrantados.
Entonces aquí está la promesa de Dios, que Él viene a ¿qué? A revivir nuestros corazones quebrantados. Entonces, de acuerdo a esta escritura, ese es el deseo de Dios. Pero ¿cómo nos va a revivir? Nos revive dándonos una experiencia fresca. Mire, en Sin Dinero, Sin Precios, párrafo 101 al 103 dice el profeta: y Dios les da a sus hijos cada día una experiencia nueva. Escuche, por eso, qué bueno que tuvimos una experiencia hace 15, 20, 30 años, los que hayan sido. Eso está bien. Pero yo quiero mi experiencia de hoy. Que aunque sea al terminar el día, yo tenga esa experiencia. Y Dios les da a sus hijos cada día una experiencia nueva. Ustedes se acuerdan. Y luego habla, dice, ustedes se acuerdan, si ellos preservaban el pan, se contaminaba. Ya lo sabemos eso. Ustedes oyen a alguien hablar acerca, pues le platico, soy un luterano, soy un presbiteriano, bautista, soy un pentecostal. Esa es tan solo una pieza de pan hecha a mano. Eso es todo lo que hay en eso, tan sucio, elaborado con las manos de hombres. Pero escuche, pero cuando uno oye una experiencia de un testimonio fresco, ¿cuál es esa experiencia? Esta mañana, en oración, el Espíritu Santo bautizó mi alma frescamente. Pero como decíamos al principio, si la gente, el ajetreo es tal que nadie tiene tiempo ni para orar en la mañana porque ya se le hizo tarde, porque lo van a dejar el transporte para su trabajo. ¿Usted cree que en esas condiciones habrá la mínima posibilidad de decir, yo tuve una experiencia fresca en esta mañana? Pero cuando uno oye una experiencia de un testimonio fresco, esta mañana en oración el Espíritu Santo bautizó mi alma frescamente. Oh hermano, ese es el alimento de ángeles. Él los alimenta frescamente cada día del cielo. ¿Usted cree que el mismo Dios que trae un alimento fresco a diario para el pueblo de Israel natural, es el mismo Dios que puede traer una experiencia fresca diaria para cada creyente? En preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre del 61, párrafo 84. Nosotros no podemos decir, pues hace 2 semanas tuve una gran experiencia con Dios. Imagínense. Si no podemos ir hace 2 semanas, menos podemos descansar en aquella de hace 5 años, si hace 15, si de hace lo que sea. Dice, pero ¿qué de ahora mismo? ¿Ven? Todos los días. Usted dice, oh hermano, pero eso era tiempo del hermano Branham, esos eran los días bíblicos. Jesucristo no se fue, ni su Espíritu Santo se fue cuando el profeta se fue. Pero ¿qué de ahora? ¿Ven? Todos los días fresco, una bendición nueva. Algo nuevo procede de Dios. El maná escondido descendiendo del cielo, de Dios del cielo, Cristo. Y nosotros nos alimentamos con este maná, el cual es Cristo. Y Él nos sostiene durante la jornada hasta que llegamos a la tierra del otro lado. Mire, en nuestros tropiezos y caídas todavía podemos clamar al Dios Todopoderoso por ayuda. Aún en medio de la tribulación, la prueba y la angustia, Él está dispuesto a revivirnos. Mire, el salmista dijo en el Salmo 138:7: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Mire, cada una de estas citas que estoy tomando, las tomé de la versión que el profeta lee para encontrar más sentido a esto. O sea, si yo anduviera en medio de la angustia, tú me revivirás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvaráme tu diestra. Esta porción de la escritura contiene algo muy especial y reconfortante para cada creyente. Es como recibir un vaso de agua fresca. Él nos revivirá. Mire, hay una promesa muy preciosa en el libro de Oseas que bueno, aunque se está refiriendo al pueblo de Israel, aunque es para el pueblo de Israel, yo creo que muy bien la pudiéramos aplicar también para nosotros. En Oseas, el capítulo 14, el verso 5 al 7. En Oseas 14, 5 al 7. Oseas está después de Daniel. Dice: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramos y será su gloria como la de la oliva y olerá como el Líbano. Mire, en estos primeros dos versículos, él habla del Líbano y del Líbano. Si usted recuerda, aquí está hablando del lirio, está hablando de sus raíces, que va a extender sus raíces como el Líbano. Y entonces habla de sus ramos, que será como la oliva y olerá como el Líbano. ¿Qué Líbano? Hay un árbol, el cual es representativo del Líbano. ¿Alguien me puede decir su nombre? El cedro. Inclusive hoy en día en el país del Líbano, creo que la bandera es roja con un, no sé si es un círculo o algo ahí, y tiene un cedro. Pero mire, dice la Biblia en el versículo 7: volverán y se sentarán debajo de su sombra, y serán revividos como trigo, y florecerán como la vid, su olor como vino del Líbano. Mire, los árboles del Líbano, en especial los cedros, que es de los que estamos hablando. Yo prediqué una vez aquí un temita que le llamé Unidos en Compañerismo, cuando hablamos de la palmera y del cedro del Líbano, ¿se acuerda? Tomando el salmo que dijo que plantados en la casa de Jehová. Pero en esta noche voy a enfocarme un poquito al Líbano, al cedro del Líbano. Mire, este cedro, cada árbol que Dios hizo lo hizo con una característica muy especial. Los cedros entierran sus raíces tanto como se elevan sus ramas. Si un cedro mide 5 metros de altura, son los mismos 5 metros que está de profunda su raíz. De tal manera que no importa lo que venga, son inamovibles. Dios los hizo de esa manera. Usted nunca va a ver un cedro que hay teniendo miedo, me va a desarraigar el viento, porque no solamente está mostrando lo de afuera, sino que lo que importa es lo de adentro. Eso es maravilloso, ¿no cree usted? Usted lo puede investigar en cualquier enciclopedia. Así que, hermano, son inamovibles. ¿Quién va a mover a un cedro? Dígame, ¿quién? Por eso el crecimiento espiritual de cada persona consiste más, digámoslo así, en el crecimiento de nuestra raíz, o sea, la parte que no se ve, la parte interna. Deje usted que nuestro adorar al Señor, todo lo demás, sea tan profundo como nuestra experiencia con Él. Y entonces podremos ser realmente un cedro. Pero mire, Oseas también dice que será revivido Israel, traigámoslo a nosotros como el trigo. ¿Por qué revivir el grano de trigo?
Jesús dijo, si el grano de trigo, y mire, ¿a quién se los dijo? A los griegos, a los eruditos, a los filósofos. Si el grano de trigo no cae en tierra. Pero no solamente dijo, muere. Y el profeta le agregó algo más. No solamente muere, sino que se pudre. Si el grano de trigo no cae en tierra, muere y se pudre, solo queda. Pero si cae en tierra, muere y se pudre, el Señor, por las leyes que ha establecido en su naturaleza, está obligado a revivir ese trigo para que entonces lleve mucho fruto. Mire, antes que Jesús hablar esas solemnes palabras, aquí Oseas se está diciendo que serán revividos como el trigo después de que el trigo fue enterrado. Por eso el trigo brota, y no solamente eso, sino que da una buena cosecha. Ahora, estoy terminando. Mire, al escuchar esta noche lo que el Señor, o que la palabra, o lo que el Señor declara en su palabra sobre esto, no nos resta otra cosa sino clamar. Mire, hay una escritura que a mí siempre ha tocado mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa escritura tiene que ver con México. Y usted dice, ¿y esa nueva revelación de dónde la sacó? Le voy a decir la razón. Hay una escritura muy conocida en el libro de Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2. Y espero que cada uno de nosotros, estas palabras de Habacuc las podamos hablar en pronombre personal en esta noche. Oh Jehová, oído he tu palabra. En esta noche hemos escuchado la palabra de Dios que nos dice que es necesario que revivamos. Esa palabra tiene que producir un efecto en mi corazón y en su corazón. Pero después que Habacuc escuchó su palabra, ¿cuál fue el efecto que produjo en él? Dijo, Señor, oí tu palabra y temí. El profeta nos dijo que una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. Son dos cosas distintas. Por eso el profeta dijo, si usted viene a la iglesia porque tiene miedo de que se va a ir al infierno, usted no está sirviendo a Dios bien. El profeta mismo dijo, aún si él me manda al infierno, desde ahí, si ahí hay tal cosa, si en el infierno hay tal cosa como amor, dijo, y si a él le placiera enviarme allí, de ahí yo le voy a amar. ¿Qué le parece? Ahora, estoy terminando. Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, revive, bueno, en español dice aviva. Revive tu obra en medio de los tiempos. Por eso comenzamos hablando que estos son tiempos de confusión, son tiempos difíciles. Pero Señor, después de oír tu palabra, ha entrado un temor reverencial en mí para decir, Señor, revive tu obra aún en medio de los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Nosotros no somos culpables por el mundo en el cual estamos viviendo, por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero sí somos culpables por no clamar al Señor y decir, Señor, revive en mí tu obra.
regrésame. Yo no quiero vivir de la experiencia si la tuve de hace tiempo. Yo quiero tener mi propia experiencia en esta noche. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con México? Mire, cuando el hermano Branham vino en 1956, en marzo, a la Ciudad de México, un mes antes, en febrero, el día 16 de febrero, para ser exactos, un grupo de aproximadamente más de 100 ministros de diferentes denominaciones, metodistas, presbiterianos, apostólicos, bautistas, pentecosteses, de Ejército de Salvación, de todos los que usted se pudiera imaginar, se reunieron en una iglesia aquí en el centro de la Ciudad de México, en la iglesia, así se llama hasta hoy en día, la iglesia metodista de la Santísima Trinidad, que está en la calle de Gante, en el número 5, ahí está, no sé cuántos han ido, es un edificio hermoso, de tiempos de la colonia, lo han restaurado. Hoy en día, bueno, sigue siendo una iglesia metodista con casi 130 años de servicio ininterrumpidos. Ahí se reunieron los ministros y entonces un hombre, el hijo del general Medina, que se llamaba, él ya partió, se llamaba Abel Medina Montalvo, él invitó a los ministros que vinieran a esa iglesia metodista porque él quería hablar con ellos. Ante aquel llamado, le digo, acudieron más de 100 y él les comenzó a decir, miren, hay un evangelista norteamericano de nombre William Branham. Hermano, o tú, Alejandro, ¿puedes traerme el libro de un profeta de visita a Sudáfrica, el amarillo que está allí? Ahí está. Entonces, gracias, este hombre, para decirles de quién se trataba, usted sabe que el nombre de William Branham en 1953, si no estoy equivocado, en enero de 1950, gracias. En enero de 1953, la gente en México, quizá muchos de ellos leyeron por primera vez el nombre de William Branham, porque en la revista de selecciones del Reader Digest, en inglés apareció en noviembre del 52, en español aparece en enero del 53. Yo tengo esa revista en un artículo que le titularon El milagro de Donnie Morton. El profeta habla en sus sermones acerca de ello. Pero es hasta 1956, 3 años después, cuando este hermano Abel convoca a los ministros y les dice que era el interés de William Branham venir a la Ciudad de México. Este libro no estaba en español en aquel entonces, solamente estaba en inglés. Este libro fue escrito en 1952 en inglés. Él lo abre, seguramente sabía inglés, y sin más ni más les comienza a leer algunos de los testimonios que vienen aquí. Hermano, por decirlo menos, perdón la palabra, eso electrizó a los ministros que estaban allí. Nunca habían escuchado, nunca en su vida, que un hombre como del que habla en este libro, Dios hiciera semejantes proezas a través de él. ¿Sabe qué dijeron? Que venga. Y entonces ellos mandaron a hacer un boletín informativo que constaba de cuatro páginas. Mire, yo aquí lo tengo digitalizado. Y ese boletín, yo no lo tengo completo porque el que yo alguna vez recibí no tenía. Deme un minuto, está bien, y ya con esto estoy terminando. Este boletín informativo, el que yo tengo, no tiene la... Déjeme ver. No tiene la 4ª página. Pero yo recuerdo muchos años atrás haber leído, aquí debe de estar. Ok. Yo recuerdo haber leído la 4ª página y aquí está, mire. Este es el boletín. Dice William Branham en México, etcétera. Yo solamente tengo 3 páginas. Déjeme ver, bueno, este es el general Medina. Déjeme ver de algo más que yo le estaba. No lo tengo aquí.
Esta es la portada de selecciones en inglés del Milagro de Donnie Morton, y esta es la portada en español. Yo lo tengo digitalizado, pero yo lo tengo en forma impresa. Entonces, resulta que después de aquello, ellos fueron inspirados a hacer el boletín que ya le mostré, y en la última página, y por eso yo creo que fue la inspiración de Dios, en la última página ponen Oseas 3:2. ¿Por qué? Alguna inspiración debieron de haber recibido aquellos ministros en 1956, que el clamor era: oh Jehová, oí tu palabra, oí estos testimonios y temí. Oh Jehová, revive tu obra aquí en México, en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces, si ese es el clamor, ojalá y encontremos una identidad con esto, que podamos decir: Señor, revive tu obra en mí, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Por eso, hermano, ningún cristiano genuino hoy en día podrá estar satisfecho de estar en una condición fría, formal, almidonada y seca. Y si aún lo estamos, hemos escuchado que el Señor dijo en su palabra que Él nos puede revivir. Y eso yo creo, espero que sea el clamor de cada persona en esta noche. Señor, revíveme. Y quizá no esté muerto, pero quizá no estoy consciente. Hazme recobrar la conciencia de quién soy. Hazme recobrar la memoria de que soy tu hijo, de que aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Señor, dame esa experiencia fresca, nueva, de esta noche. Ese debería ser el clamor de cada cristiano. La última cita en la personificación del cristianismo, párrafo 19. Un avivamiento no significa salir y conseguir miembros nuevos. Un avivamiento significa revivir lo que uno ya tiene. Si a mí me preguntaran, ¿usted qué escogería? Que vengan más miembros a esta iglesia, lo cual es bueno y maravilloso. ¿O quiere que el Señor reviva en nosotros lo que requiere vivir? Yo, sin pensarlo, escogería la segunda opción. Señor, revíveme. Hazme cobrar conciencia, hazme cobrar vida, hazme cobrar memoria. Lo demás tomará su lugar. Yo espero que esa sea nuestra oración en esta noche. Señor, revive lo que ya tengo. Puestos de pie, Padre, tu palabra, Señor Dios, es maravillosa, Señor, no por el que la predica, sino porque tú la escribiste, Padre. Tu mensaje es maravilloso, Señor. Yo sé, Dios, que tú has hablado a mi corazón, Señor, y yo confío que hayas hablado al corazón de tus hijos en esta noche, Señor. Necesitamos eso, Dios, que tú nos revivas, Padre. Dios, ya no es posible, ni podemos, ni debemos continuar en esa condición, Señor, de formalidad, Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé una experiencia nueva aquí y en este momento, Señor. No tenemos que esperar para mañana, porque quizá no haya día de mañana para nosotros, Señor. Pero Padre, mientras todavía estamos aquí con lucidez en nuestra mente, Padre, y con un deseo ferviente en nuestro corazón, Señor, aviva tu obra en mí, Señor Jesús.
Revívela, Padre. Revívela en cada corazón, porque tú dijiste que tú vendrías aquel de corazón humilde, Señor, aquel de corazón contrito, Padre. Permite, Dios, que en mi corazón existan, Padre celestial, esas cualidades, Señor, para que entonces, Dios, tú puedas revivir, Señor Jesús, mi ser completo, Padre. Y entonces tú prometiste que seríamos como aquellos cedros del Líbano, Señor. Padre celestial, que nuestra experiencia externa sería tanto como la interna, Señor. Tu profeta nos dijo, Señor, que la fuerza de un hombre no se mide por los músculos, Señor, sino por las arrugas en el pantalón a la altura de las rodillas de haber estado orando, Señor. Padre, qué gran verdad es esa, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos descuidado nuestra vida de oración contigo, Señor. Si hemos descuidado nuestra comunión contigo, Padre, porque otras cosas han tomado su lugar, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Ayuda a este pueblo, Padre, como los últimos, Señor. Padre celestial, como los más indignos, Señor, como los que menos merecemos algo de ti. Yo hablo a nombre personal, Señor. Padre, revívenos, Dios, por amor de tu nombre, Padre celestial. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, Padre, y que ella haga un efecto, el efecto que debe de hacer, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra en esta noche. Ponla en nuestros corazones, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Todos invitados para el próximo viernes. Estaremos escuchando al profeta de Dios en el sermón El tiempo de decisión. Así que no deje de venir a escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.